Gracias también a Chano, que le tocaba presentarme. A Chano solo me lo encuentro en lugares donde hay alfombra roja o alfombra naranja. Y aquí estamos, te quiero presentar. Vale, dale. Damas y caballeros, con ustedes, mi querido amigo David García. Gracias, Chano. Chano, no es broma de verdad, pero me lo encuentro que en una boda, pero en una premier, pero en unos premios, pero en los 300 líderes. Él, humilde, no es. Siempre en los mejores eventos. Sí. Oigan, yo les quiero platicar un poco algo que charlaba con Alan hace unos meses cuando estaban planeando este encuentro. Qué bonito es ponerles cara. Qué lindo se siente ver sus caras. Veía ahí abajo que se daban abrazos y me sentía súper raro de irles y decir, oigan, a mí denme uno también, porque no me conocen. Pero tenía muchas ganas de hacerlo. Y lo que platicaba con Alan es que a veces este proceso de cómo llega un libro a existir puede ser un poco desconocido. Yo me voy a enfocar especialmente en los derechos internacionales. Como ustedes saben, cuando contratamos un autor local, es más probable que ese autor local grabe su propio audiolibro, especialmente cuando es una figura mediática o digital, etcétera, y que tiene una voz que es reconocida por sus lectores. Hay unos autores locales que no se los digan, pero graban horrible, y entonces vamos con ustedes y ustedes lo hacen de manera sensacional. Pero en los autores internacionales, es cierto que no los tenemos aquí, no hablan español la mayoría de ellos, la gran mayoría, y sería imposible tenerlos. Y lo que les quiero contar es cómo comparamos esos derechos internacionales y por qué el audio siempre es parte del mismo viaje. Y vamos a la siguiente, por favor, Fer. Esto voy a explicarlo de manera muy didáctica, como si estuviera grabando un audiolibro, de forma tal que se entienda claramente. ¿Qué es un derecho internacional? Vamos a una feria de un libro o estamos en nuestro escritorio y nos llega una propuesta. A veces esa propuesta está completa, la mayoría de las veces es una idea y muchísimas veces es así le decimos, perdón por el anglicismo, es un proposal, es una propuesta. Pero no decimos una propuesta, decimos un proposal. ¿Qué significa? Que hay un índice, es decir, que hay un esqueleto y ese libro dice, vamos a hablar de cómo gobernar tus pensamientos obsesivos. Es un psicoterapeuta que en Nueva York su clientela está llena de estrellas de Hollywood y tiene una idea nueva que significa que para quitarte de los pensamientos obsesivos debes de ver el color azul. Entonces vamos con nuestro equipo, Andrés o yo, y alguien dice, es una cochinada esa proposal. Y entonces nos empezamos a pelear. Oye, pero no sé cuánto. Entonces vamos a algo que podemos ver que es el Nielsen de Estados Unidos, que es el sistema de ventas de Estados Unidos. Y entonces a la persona que dijo es una cochinada, el Nielsen le dice, pero de su libro anterior vendió 1,5 millones de ejemplares. Entonces, esa cosa que alguien calificó como una cochinada ya la vemos con más cariño y amor y entonces ofrecemos un contrato por derechos mundiales en español. Es decir, no porque se contrata en México tenemos derechos para México, tenemos derechos para todo el mundo en español, ¿ok? Nuestros derechos a veces están geolocalizados, es decir, que no lo podemos vender en Canadá en español, pero la mayoría de las veces lo podemos vender en Canadá en español. Incluimos toda América, por supuesto España y cualquier lugar del mundo donde una persona que hable español viva y lo quiera comprar. Ese es el territorio y aquí es donde entran ustedes. Generalmente compramos 3 formatos, ¿ok? Yo no puedo decir, te ofrezco por los derechos en papel, me corren. Ni puedo decir, solo te ofrezco los derechos de ebook, también me corren. Entonces lo que digo es, quiero derechos de papel, quiero derechos de ebook y quiero derechos de audio. Si no contrato los derechos de audio, Alan viene y me corre. Entonces, básicamente, eso es la idea. Y siempre están negociados desde el inicio, hay excepciones de la regla. Tenemos libros cuyos derechos de papel los tiene otra editorial, pero nos gusta tanto el libro que hemos comprado exclusivamente el audio. Es decir, sí existen excepciones de la regla, ¿ok? Y a veces también nos pasa, vamos a la siguiente, que está vendido a España, pero no está vendido a América Latina, entonces lo que hacemos es comprar América Latina.
Hay algo que siempre quiero resaltar y es este detrás, que para mí es muy importante. Cuando ustedes van a esa cabina en lo que nos hacen favor de poner su voz hermosísima, deliciosa, disfrutable, hace 2 años yo no había dormido porque tenía un jet lag horrible y estaba negociando derechos en una feria del libro. Entonces, más o menos ese es el tiempo que tarda el libro en llegar pues, a sus ojos y luego a los oídos del lector, ¿no? Para mí es importante también decir que en 15 años, yo más o menos es lo que tengo trabajando en esta industria, ha cambiado muchísimo ese panorama. Y apenas, igual Pilar me puede corregir, yo creo que hace poquito antes de la pandemia empezamos a sumar los derechos de audio, porque lo que vimos es que nos estábamos perdiendo de un mundo que probablemente intuíamos, pero no conocíamos. Yo crecí en un pueblito muy chiquito, en el norte de Chiapas, y la librería más cercana estaba a 300 kilómetros. Y para llegar eran 4 horas y media, porque era un camino de terracería, una cosa que se llama panga, no había puentes, y luego ya llegábamos al otro lado y la civilización mejoraba. Entonces tenía pocos libros, pero tenía cassettes. Son muy jóvenes todos, pero cassettes es una cosa que se ponía en una cosa así y se trababa la cinta y le dabas vuelta. Exacto, exacto. Y entonces estaban como protegidos, entonces no podías grabar sobre ellos, pero yo me acuerdo que yo escuchaba cuentos infantiles. Y alguna vez mi hermana y yo se trabó y le dimos vuelta y le quitamos a la cinta esa protección y descubrimos que podíamos grabar. ¿Y qué creen que hicimos? O sea, grabamos cuentos ridículos, existen todavía, algún día los recuperaré, pero les cuento esa anécdota porque apenas recién en 2018-17 empezamos a darnos cuenta, después de muchos años trabajando en la industria, que por aquí venía una cosa muy importante y que no estábamos volteando a ver. Y si nos vamos por favor a la siguiente. ¿Esto qué es? Esto que ven aquí es el Olympia Center. Se ve muy espectacular, pero les prometo que en vivo no está tan espectacular. Esto está llenísimo, no se escucha nada. Y la mayoría de estos derechos los compramos en estas ferias internacionales del libro. Vamos a la siguiente, por favor. Yo me atrevo a categorizar las ferias más importantes del mundo en 4. La más importante es la Feria del Libro de Frankfurt, es la próxima semana. Y la Feria del Libro de Frankfurt es la feria del libro más importante del mundo en cualquier idioma. Somos 64,000 profesionales en 4 torres, con citas cada media hora. A veces te toca en la misma torre, pero a veces tienes una cita en la última torre. Antes me acuerdo que había camiones entre las torres y ahora ya no. Entonces nos ven como muy gordos y dijeron, corran a la siguiente sesión, ¿no? Entonces es el epicentro de la industria editorial. Frankfurt es una ciudad chiquita, yo la comparo con Toluca, y es una ciudad ferial. Sí, no es lo más bonito de Europa, pero es una ciudad ferial, 100% ferial. La segunda en importancia global es la Feria del Libro de Londres. Esta sucede en marzo en el Olympia Center, en esa que veíamos, y es una feria que en tamaño es muy parecida a la Feria de Guadalajara, que es la feria del libro más importante del mundo en español, está en México, y yo me encanta que no esté en la Ciudad de México. Es una descentralización atípica para este país. Y es muy importante también, la Feria del Libro de Guadalajara tiene una diferencia respecto a Frankfurt y de Londres. Es una feria de exhibición. Aquellas son solo ferias profesionales, no entra nadie que no tenga un gafete de publisher o de agente, no hay autores, es un espacio libre de autores, ¿no? Entonces estamos seguros. Y Guadalajara es un espacio en el que sí hay muchísimos autores, muchísimo público y 3 días de profesionales de lunes a miércoles cerrados en la mañana. Y esta es una feria que está especializada, que es preciosa. Yo no he estado nunca. Elizabeth, mi colega Elizabeth Rosales, ha estado varias veces y aquí, sí, a ver si Alan te manda a contratar audios. Y está especializada en niños y jóvenes, ¿ok? Entonces, esas son más o menos. Hay muchísimas más ferias. Hay una feria en Sharjah, hay una feria en Taiwán, hay una feria en Estambul,
Son ferias en las que hay negociaciones de derechos, pero en términos comparativos son muy pequeñas. Hay una feria en Buenos Aires, ¿no? El Salón de Derechos es muy pequeñito. Había una feria que fue muy importante para la no ficción comercial, que era la Feria de Nueva York, y básicamente pues ya no nos quieren allá y entonces todos somos bad hombres y ya no vamos. Entonces vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo se contrata esto? Me voy a ir más rápido si alguien me da marca de tiempo. Nunca hablamos con el autor. Es más, no sé, me atrevo a decir, ¿cuántos autores internacionales conocemos? De 500, conocemos a 20. Entonces, siempre hay algo que se llama agente literario. El agente literario es como el manager del artista. Entonces, es el que es el bad cop, ¿no? O sea, es el malo, el que te pide un montón de dinero, el que te hace así como, no, pues si no me das más, no te lo doy, etcétera, ¿no? Entonces, ese agente juega un papel en toda la cadena de contratación del libro que tiene que ver no solo con la negociación de ese contrato, que recordarán que ya les dije que es papel, digital y audio, también tiene que ver con el proceso cuando ya está contratado. Nos manda el equipo de Alan unos castings que tenemos que enviar y los escucha el agente y los escucha también el autor. A mí me encanta cuando los escucha el autor y luego cuando tengo la oportunidad de conocerlo, que diga, me gusta mucho más mi audiolibro en español que mi audiolibro en inglés. Y no nos ha pasado pocas veces, así que eso es un reconocimiento para ustedes. Dense el aplauso. Vamos a la siguiente, por favor. Este proceso ustedes lo conocen. Creo que lo hemos aceitado muchísimo. Yo recuerdo cuando Alan nos mandaba unos WeTransfers así de oldies y ahora pues es mucho más padre y mucho más veloz, y también creo que nos hemos todos vuelto mucho más sensibles en qué estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Un tono de voz que se escuche perfectamente en México, pero también en Argentina. La aldea global es una realidad. Es cierto, como ya señalaba Pilar, que vendemos muchísimos más audiolibros en español en Estados Unidos y después en México, pero estos mercados del resto de América Latina también crecen y queremos que la gente se sienta cómoda independientemente de su acento. Para mí, lo más importante es que esa voz esté de acuerdo al estilo del libro. Yo, David, no me imagino grabando, no sé, un cuento infantil, siento que lo haría fatal. Pero a lo mejor grabando, no sé, una cosa como más desmadrosa, perdón el adjetivo, siento que lo haría perfecto, porque va con mi personalidad. Entonces, es en las cosas que nos fijamos. Entonces, si a veces no les toca quedar en un casting, no piensen que su voz es mala, su voz es preciosa, pero probablemente no es la voz para ese libro. ¿Okay? Y vamos a la siguiente. ¿A alguien les suena alguno de estos nombres que ven aquí? Jim Dale. Él ha hecho toda la saga de Harry Potter en inglés americano, o sea, en Harry Potter, no Harry Potter. Y Stephen Fry, esta voz la utilizan también cuando hay anuncios para hablar de Harry Potter en Reino Unido. George Guidall también es la voz del Nombre del Viento, de Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Entonces, cuando a ustedes les toque un autor, si les toca un autor que vende y tiene saga, van a tener muchísimo trabajo, así que échenle muchísimas ganas porque van a tener muchos más libros de ese autor y queremos que graben la voz de ese mismo autor, ¿no? Y es probablemente Vani Turpin una de las narradoras más premiadas en Estados Unidos, y en español hay dos casos que les quería contar, que es Juan Magraner y Marta Ruiz, y ellos han hecho estos fenómenos muy interesantes de autores españoles que no han grabado sus propios audiolibros, como Marian Rojas Estapé, y son muy reconocidos. Yo creo que esto se los quería mostrar porque los vemos así a ustedes, y creo que es interesante que lo sepan y que se los apreciamos muchísimo. Y la siguiente, por favor. Esta me la voy a saltar, solo decir esto que ya señalaba Pilar, que hay muchísimo crecimiento de mercado. Viene para todos y eso nos alegra muchísimo. Vamos por favor a la siguiente.
Vamos también a la siguiente porque esta habla un poco más de mercado y esto es algo que ya con lo que quiero cerrar y de lo que ya también Pilar les adelantaba un poco. Amanda de Acierno es la VP Global, ¿es correcto?, de audio de PRH. Y en una charla, en una feria, escuchaba, alguien le preguntaba, oye, ¿y la inteligencia artificial a dónde nos va a dejar a los narradores, ¿no? ¿Dónde creen? ¿Qué piensan? ¿Alguna idea? Ok, dejen cambiar la pregunta. ¿La inteligencia artificial a dónde nos va a dejar a los editores? ¿La inteligencia artificial a dónde va a dejar a los autores? Ok, entonces solo cambio el sustantivo. Y lo que les quiero decir es que es imposible que no empecemos a usar la inteligencia artificial. Sería como tener WhatsApp y comunicarnos con paloma mensajera. Lo vamos a hacer, es un hecho indiscutible. Y quiero que vean algo, yo lo puse entre comillas, pero así lo dijo, ¿no? Que era almost negligent, o sea, casi sería negligente no aprovecharla. Pero la amenaza no es para los narradores, o la ventaja, o el cómo nos adaptamos a lo que viene. Y yo les propongo que construyamos entre todos, el futuro de la inteligencia artificial no está escrito, lo estamos escribiendo juntos. Entonces yo creo que lejos de ser una amenaza, es una realidad que podemos aprovechar más, pero la inteligencia artificial es tan inteligente como eres tú, ¿no? ¿Qué prompt le das? ¿Qué haces con esa inteligencia? No recuerdo quién decía esta frase que seguro ya escucharon, que le preocupaba mucho más la estupidez natural que la inteligencia artificial, y a mí me gusta muchísimo, se me hace una analogía interesante. Pero esto les quería contar porque lo vamos a estar viviendo cada vez más, todavía contractualmente, legalmente, es algo que no podemos ponernos a usar, pero esto va como una locomotora y en 3, 2, 1 lo vamos a estar viviendo mucho más fuerte. Yo creo que va a estar implicado en procesos de edición, de corrección, de aquí trastabilló y lejos de no venta hacer retakes, 0 retakes de nada, o sea, con eso seguramente se va a componer, pero veamos cómo se construye, ¿ok? Y creo que tenemos una más para cerrar. Conclusiones muy rápidamente. Su voz tiene derechos y esos derechos, lo digo en el más amplio sentido, hablo desde los derechos legales hasta los derechos del sitio que se han ganado con esa voz y esa pasión que le ponen a los audios que graban, ¿no? Esa cadena de confianza, autor, agente, editor, productor, locutor, es algo que construimos entre todos, a veces no nos conocemos, pero formamos parte de la misma telaraña y eso se me hace lindo de destacar. Detrás de cada voz que escuchamos hay una historia legal, hay una historia artística, hay una historia emocional y casi siempre hay muchos desvelos. El futuro de los derechos editoriales cada vez será más multiformato, multilingüe, voz humana, auténtica, interpretativa. Yo estoy seguro que va a ser el puente más íntimo, pero es cierto que van a venir formatos que no conocemos. Nuestros contratos ya dicen formatos conocidos y por conocer, porque la cosa va muy rápido. Y esto es algo que he dicho en otras charlas que he tenido sobre el tema, que es un libro siempre se escribe con palabras, pero se inmortaliza cuando alguien le da voz y ustedes le dan voz a nuestros libros. Gracias de verdad por ser tan generosos con nosotros.